Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos con el 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en Oaxaca de Juárez. La cuarta mesa de trabajos lleva por título Igualdad de Género y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Se resalta de manera muy puntual que fomentar la participación política de las mujeres es un reto que rebasa fronteras, por lo que la implementación de mecanismos para eliminar la discriminación debe ser una prioridad para las autoridades. Oaxaca es una entidad donde la justicia electoral debe materializarse. Por ello, se eligió como marco de la 7ª edición del Observatorio Judicial Electoral, donde se analizaron 18 sentencias relacionadas con la tutela de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Por favor, sea tan amable de acompañarnos. Pero aquí sí quiero destacar algo que me parece muy importante, y le comentaba a nuestra moderadora que no puedo no comentar. Son dos temas. Sobre este asunto yo después recibí varios anónimos en internet y uno con nombre y apellido, porque me invitaron a participar en un grupo internacional de integridad electoral y recibí, después de ya un tiempo, un correo que me decía: ojalá y resuelva también con integridad los casos como el de Cotzocón. Evidentemente, quien estaba defendiendo al grupo que no quería una de las modalidades mixtas. Bueno, y el otro aspecto que quiero comentar, y tiene que ver con mujeres, es que en esta nulidad de la elección 3 años previos y en el conflicto que existía, tuvimos una situación que no llegó al tribunal, pero sí fue mediáticamente, no llegó a sala superior, mediáticamente denunciado. En una de las agencias municipales, en Emiliano Zapata, eligieron a una tesorera, nombró a su secretaria mujer, y se organizaron, encabezados por el profesor del pueblo, y la sacaron de su casa, la llevaron a la plaza principal, la amarraron, hombres con antorchas, y dijeron: en este pueblo no gobiernan las mujeres. Tuvo que intervenir la policía, tuvieron que resguardarlas, y es un caso claro de violencia política. Eso, me imagino, que se replicaba en las agencias y en las poblaciones del municipio, y de eso nos tenemos que hacer cargo. En este municipio, el último caso fue votación mixta, ¿sí? Pero lo que subyace es una violación también a derechos de las mujeres que viven en ese municipio. En los otros asuntos que tenemos o que estamos revisando, el otro común denominador que me parece fundamental destacar es también lo que ya señalaban nuestras ponentes en el caso de Coyotepec. A los magistrados se nos dijo: ¿qué comunidad indígena? Es conurbado, ahí hay un movimiento político detrás apoyando a uno y otro grupo, etcétera. Bueno, o como el día de ayer se discutía si tenía que probarse o no la calidad de indígena. Bueno, pues es autoadscripción, no vamos a hacer exámenes, ¿verdad? De nada. Aquí, bueno, está reconocido el municipio en el catálogo del instituto como un municipio indígena, y efectivamente fue una mujer, a demandar, reconocida también, entiendo, como muy activa en estos temas, pero llegamos a esa convicción y decisión. Fue bien interesante
los efectos de ya tener a 4 mujeres como regidoras, además en carteras muy importantes, educación, salud, ¿cuáles son las otras? Obras, educación, salud y una cuarta, Hacienda. Gracias. Me parece fundamental el cómo se llegó a eso y en qué estamos ahorita. Y creo que eso es de lo que tenemos que hacernos cargo. Los famosos usos y costumbres, aquí se dejan decir usos y costumbres, de que participaran o no las mujeres, pues no eran tales. Sí habían participado y sí habían ganado. Aquí se decidió, al reponer la asamblea que se ordenó, que se incluyeran a las mujeres, porque habían dicho, bueno, vamos a incluirlas, pero no como presidenta municipal ni síndica, del tercer regidor para abajo. Entonces, pues no es el derecho de participación poquito. Entonces, a ver, no se cumplió con el principio de participación en condiciones de igualdad. Lo repites y se incluye para todos los cargos, que tengan la oportunidad de participar en todos los cargos. No quedó ninguna mujer ni como presidenta municipal ni como síndica. Sí, 4 regidurías. Hace unos meses o un mes vine invitada a mi querida Oaxaca, bueno, no soy de aquí, pero quiero mucho a Oaxaca, a una conferencia y se me acercó una de las regidoras y me dijo, magistrada, no nos pagan. Ya llegamos, pero no nos pagan y nos dijeron que no nos van a pagar. Y entonces yo voy todavía más allá. El tribunal ha llegado a abrir la puerta a la justicia y a expandir la tutela de los derechos políticos, no solo al acceso al cargo, sino al desempeño del cargo. Y aquí en el terreno de las mujeres tenemos casos documentados en el mundo, y en México ya varios, de violencia política contra las mujeres. Se les obliga a firmar sus renuncias en blanco, se amenaza a su familia, bueno, ya llegaste, pero nada más vas a hacer 6 meses y después lo dejas, no se les paga, etcétera. Esto también pasa con hombres, pero estamos en una mesa de derechos políticos de las mujeres. Entonces, también tenemos que asegurar que una vez en el cargo puedan desempeñarlo y que cuenten con las condiciones para desarrollar todas las actividades inherentes al cargo. Y ha sido bien complejo distinguir entre cuestiones administrativas y cuestiones ya del ejercicio y tutela del derecho político. Bueno, y en este caso de Coyotepec, también algo que ya mencionaba la doctora Valladares, yo les diría que si tenemos sistemas electorales complejos en sistemas de partidos políticos locales para la representación proporcional y para asignar, que si tenemos el repechaje y que si una lista hombres, otra mujeres y que los segundos lugares en los distritos pueden entrar, bueno, Coyotepec es un caso complicadísimo. Diseñaron un sistema muy interesante, lo reconozco, muy bueno, que fue esta parte práctica, para las ternas, para el registro de las ternas mixtas, de hombres y mujeres. Entonces estas salidas o estas resoluciones adoptadas por ellos mismos, ¿no? Aunque cambien sus tradiciones, ¿no? Porque era lo que alegaban, se estaba cambiando, bueno, decidieron ellos, optaron por un modelo distinto, ¿no? Y fue la solución. Y hoy ya se incorporó a las mujeres. Y finalmente quisiera, porque ya el tiempo avanza, quisiera referirme o reaccionar a lo que han dicho nuestras ponentes. Yo creo que estoy convencida que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus salas regionales, en su sala superior, se ha hecho cargo de la responsabilidad que esto implica. Ha sido práctica, digamos, arraigada, lo cual acompaño, ¿no? El proteger las tradiciones, preservar las costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Pero
También creo que sería irresponsable no hacernos cargo de avanzar en esta conciliación de los sistemas normativos para lograr que no haya violación de derechos humanos. Ha sido muy complejo adentro de la sala superior el avanzar en casos de acciones afirmativas. Se han considerado hasta inconstitucionales, inconvencionales las propias acciones afirmativas. Se le ha dado la vuelta al derecho de igualdad, pero ya todos vamos en esta misma lógica. Nosotros empezamos en la sala a hacer control de convencionalidad previo a la reforma del artículo 1º constitucional, y los casos de género han sido para el tribunal un parteaguas. Y los casos de mujeres indígenas nos ha permitido adentrarnos y conocer a profundidad en cada caso que se nos presenta cuál es la problemática y si estamos ante una verdadera violación de los derechos humanos de las mujeres. El rezago femenino es mundial y ese, como se decía en la mesa, pues son datos duros, pero no estamos en un tema cuantitativo. 1% de presidenta municipal en sistemas normativos internos, no llegamos al 5% presidentas municipales a nivel nacional y un largo etcétera, ¿no? Pero no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Yo sí celebro que las mujeres indígenas estén llegando a los tribunales electorales. Sí lo celebro. Y sí celebro el llamado que se hacen los organismos internacionales a que los hombres se sumen a esta causa. El día de ayer, la presidenta de ONU Mujeres, Pemsil Nambonuca, hace un llamado a los hombres a que se sumen a la causa de erradicar la subrepresentación de las mujeres y la violencia contra las mujeres. Y estoy convencida que en esto estamos contribuyendo. Tenemos que fortalecer y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de justicia tradicionales, e insisto en fortalecer también esta etapa previa de la conciliación y de las soluciones pacíficas de las controversias. Celebro que en México ya se esté discutiendo en el Senado una reforma aprobada en Cámara de Diputados, va a la mitad, para que expresamente se diga en el artículo 2 de la Constitución que las mujeres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los varones, y también se establece que en ningún caso prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en las elecciones de sus autoridades. Esto está en el Senado de la República. Los 4 casos que se estudian en esta mesa y otras muchas sentencias del Tribunal Electoral en sus distintas salas está contribuyendo a la construcción de este juzgamiento con perspectiva intercultural y con perspectiva de género. Termino, señora magistrada, señalando que ayer, como ya lo dije, se presentó el manual para juzgar con perspectiva intercultural en materia de derechos político-electorales, y también todo el Poder Judicial Federal, es decir, la Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, junto con ONU Mujeres, diseñó y ya puso en marcha un instrumento que me parece fundamental, dirigido precisamente a los operadores judiciales. Es un instrumento que nos permitirá juzgar con perspectiva intercultural y con perspectiva de género, que además fue muy rica el intercambio entre los 2 grupos técnicos de trabajo que diseñaron ambos instrumentos, y
Es un curso en línea en el que a partir del mes pasado están ya participando cerca de 2,000 secretarios, jueces, magistrados del Poder Judicial de la Federación. El que nosotros nos hagamos cargo de estar preparados como juzgadores para entender esta realidad de los pueblos y comunidades indígenas es fundamental para poder avanzar, porque de nada serviría abrir o ensanchar la puerta de la justicia si no somos capaces de juzgar con una perspectiva intercultural y de género. Pues realmente agradezco a nuestras panelistas y a nuestra moderadora sus intervenciones y el trabajo que hicieron de revisión y de lectura de las sentencias del tribunal, y estamos abiertos para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, pues tal como se anunció, distintas visiones, la de la magistrada nos pone a reflexionar sobre el trabajo jurisdiccional, la realidad en la que se ha enfrentado la Sala Superior, reconociendo el desconocimiento al principio, pero el ánimo de construir y de evolucionar hacia justamente involucrarse, conocer a qué se está enfrentando la Sala Superior y construir criterios, que es lo que le corresponde al órgano jurisdiccional. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Son muchas, muy variadas, ofreció distintas reflexiones. Trataré por cuestión de tiempo de hacer una, si están de acuerdo, a cada una de las expertas, y les voy a repartir las que vienen dirigidas a cada una, ¿sí? Voy a decirlas y doy el uso de la voz a la doctora Gloria Zafra. Están un poquito las preguntas en relación a qué sucede cuando en un sistema de obligaciones la mujer casada tiene que pedir permiso a su marido para hacer los servicios, y pues no se lo dan y no lo cumplen, luego entonces pues tampoco podrá llegar a cumplir un requisito de acceso al poder. Se la entrego a la doctora Laura Raquel Valladares. Nos preguntan qué riesgo representa lograr, en perspectiva de género, lograr un acceso al poder a una costa de perder el nexo cultural, que era lo que se decía que viene el castigo a nivel comunidad cuando una mujer pretende acceder al poder. Y para la magistrada Lanís, nos preguntan que si al resolver las impugnaciones en sistemas normativos se utilizan reglas para partidos políticos, y si esto existe o da lugar o no a una real autodeterminación. Y bueno, también la pregunta reiterada en relación al tema de las cuotas y su verdadera efectividad. Y reparto a nuestras panelistas todas las preguntas realizadas a cada una de ellas. Por favor, doctora Gloria. Bueno, no he acabado de leerlas, efectivamente son varias. Sí quisiera decir sobre esta parte de los permisos y del bien tutelado, ¿no? Nosotros nos dirigimos de acuerdo a la ley, al Código Electoral y de acuerdo también a lo que nos está marcando las sentencias. Las sentencias nos van delineando la manera en la cual vamos a buscar la mediación y que las partes reflexionen sobre una situación de violación de derechos. Por supuesto que muchos actores nos dicen, es que, por ejemplo, las agencias es que no me da dinero, ¿no? El problema es porque no me da dinero, en otro sentido es porque siempre nos han discriminado y ahora sí queremos participar y ahora viene la revancha. Y no hemos llegado al punto de la parte personal, ¿no? Esta parte de que si les dan permiso o no les dan permiso los maridos. Digo, a mí me parece que tendríamos que tomar en cuenta
las particularidades que tienen los municipios y tomar otros factores, como se decía, esta causa del conflicto es multifactorial, y ir acercándonos cada vez más a estas prácticas en donde está imbricada la cultura y otras prácticas ceremoniales y que tienen también que ver con lo administrativo. A mí me parece que se están dando cambios, hay mujeres que están llegando a la representación política precisamente por causa de la migración, porque ya no hay hombres, ¿no? Se les está reconociendo. Y la otra que es bien importante, la escolaridad, ¿no? Estamos hablando de un municipio de San Bartolo Coyotepec porque un consejo municipal electoral lo conformaron empleados de gobierno y profesionistas, abogadas y abogados que optaron por reflexionar, por ver hacia adentro de la comunidad y dar una propuesta, ¿no? Entonces, yo cuando he visto a los actores o a las autoridades son presidentes municipales de primaria. Y entonces ahí también vemos que las mujeres, si vemos las estadísticas, muchas no tienen la primaria completa. Entonces también eso las limita para participar, para salir, para discutir, aunque aportan y trabajan muchísimo. Y como sus pares hombres también tienen reconocimiento respecto al raciocinio, al juicio, con que ayudan a resolver en las asambleas determinados problemas en las comunidades. A mí me parece que en ese sentido sí hay un avance, ¿no? Y que efectivamente yo coincido con la ponente que mencionó respecto a estos procesos en los cuales las comunidades tendrían que dárseles la oportunidad antes de entrar en esta cadena impugnativa, que de por sí ya conmociona la vida de las comunidades para reflexionar y para solucionar sus conflictos. En diciembre, quisiera mencionar, 63 municipios van a entregarnos sus documentales sobre las elecciones que les corresponde este año. Yo hice una revisión de los 21 que nos han entregado ya la documental. De esos 21, 8 no traen firmas de mujeres. Suponer o decirle o que el Consejo General asuma que ahí se están violentando derechos parecería muy abrupto y decir no les reconozco y vuelvan a hacer su elección. Y la otra, bueno, que también hay medidas para poder plantear que las comunidades reflexionen al respecto. El próximo año, decía yo, nos van a entregar por ley información sobre cuál es este procedimiento y entonces ahí también tendremos que pues ir acompañando este proceso, ¿no? Entonces, pues me parece que el reto está ahí y pues tenemos que enfrentarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora Laura Valladares, por favor. Muchas gracias. Bueno, me hacen preguntas muy complejas, no sé cuáles me gustaría o podría hacer algunos comentarios. Se habla de cuáles son los riesgos, por ejemplo, de que las mujeres ejerzan cargos de representación, si esto vulnera acuerdos tradicionales, la cultura. Bueno, inicialmente puede decir en términos generales que ciertamente acceder a cargos de representación implica disputas políticas, disputas por el poder, negociaciones, a veces faccionalismos, pero también una oportunidad para crear nuevos consensos. No podríamos generalizar. En algunas experiencias, el acceso de las mujeres a cargos de representación ha significado, por ejemplo, en comunidades muy fraccionadas o muy violentadas, con conflictos añejos, ha permitido la solución de conflictos, destensar, por ejemplo. Y esa es una de las particularidades que han encontrado las estudiosas de las mujeres que acceden a estos cargos, que hay un vínculo entre alta conflictividad y posibilidades de que las mujeres accedan, justamente como en este papel de amortiguador de las tensiones. Otra cuestión interesante es que, para el caso de Oaxaca,
que muchas de las mujeres que han sido presidentas municipales tienen antecedentes políticos, forman parte de familias con antecedentes de participación. O sea, es más bien muy reducido el número de mujeres que ha logrado acceder sin formar parte de un grupo o una red de poder. Eso es novedoso y entonces tiene sus dificultades también, aprender a ejercer el poder. Otra cuestión importante, a ver, cuando una mujer esté en un cargo de representación, tiene dilemas. Uno de ellos es mantener y reproducir la forma en que se imparte la justicia y se organiza el poder y la política. Lo puede hacer y no causa ningún problema, pero cuando intenta hacer una gestión distinta, más sensible, abierta a los derechos de las mujeres, ahí sí se generan muchas tensiones, de tal suerte que no es fácil cómo dar una respuesta porque los escenarios son muy distintos. Otra pregunta que me mueve y me provoca una reflexión es justamente qué pasa cuando las asambleas generales comunitarias ya no son el espacio donde se logran consensos, sin duda alguna, y no solamente en Oaxaca, en muchas partes de la República. Hace tiempo que algunas asambleas dejaron de ser el espacio donde se tomen soluciones por consenso o representen a todos los ciudadanos, y justamente el caso más nítido es el de las mujeres. La creación de propuestas, de empujar por la participación, no se da en la asamblea, se da en otras redes. Igual los disensos no se procesan en muchas asambleas. Otra muestra es justo la presencia de los partidos políticos. Por ahí se están dirimiendo muchas de las controversias y ya no en el espacio de las asambleas, pero también el panorama es muy diverso. En algunas sí son vigorosas, fuertes, y en otras sencillamente no funcionan o solo reproducen cacicazgos. De ahí la complejidad del estudio de los pueblos indígenas. No podemos etiquetar, no podemos generalizar, podemos hablar de tendencias, podríamos intentar una suerte de clasificación sobre bajo qué condiciones, en qué escenarios, con qué demografías, con qué cantidad de recursos podríamos pensar que funcionan más las asambleas o en las que ha perdido vigencia. Es decir, me parece que es un tema complejo, actual, y siempre las disputas por el poder son muy delicadas en asambleas, en el espacio de los partidos políticos, de las propias organizaciones y de la sociedad civil. Así que el reto que tenemos enfrente es romper estereotipos y intentar hacer acercamientos mucho más comprensivos desde la lógica de los actores, no desde la lógica de lo que pensamos que es la democracia. Lo que a mí me queda después mucho pensar y pensar cómo ubicamos esto que estamos leyendo en la sentencia, los procesos de disputa en los pueblos indígenas. Me parece que estamos exigiendo desde afuera que la democracia que tenga mayores alcances, la más participativa, la más transparente, en la que no haya corrupción, se le estamos exigiendo a las comunidades indígenas. Algo que ni siquiera podemos gozar nosotros en nuestras sociedades, en nuestra colonia, en nuestra organización. O sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre tenemos que intentar como exigir más de la democracia, del cuidado al medio ambiente a los que menos tienen? Cuando se habla de conservación del medio ambiente, ¿qué fue lo primero que se pidió para evitar la emisión de gases tóxicos? Se prohibió la rosa tumbiquema. Se prohíbe la rosa tumbiquema, pero se permite a una minera ensuciar ríos enteros. ¿Por qué siempre con el más pequeño? Con el que tiene menos poder y menos visibilidad. En fin, es todo un debate de poder y de ubicación frente al Estado. Eso es lo que creo. Gracias. Y la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa también nos responderá. Bueno, tengo también varias preguntas. Traté de agruparlas para un comentario general y tengo los correos electrónicos para responder personalmente. Sí recibí varias preguntas sobre mi opinión sobre el sistema de cuotas en reacción a lo que David Recondo, todavía está David Recondo por acá, perdón, David mencionaba ayer, ponías como ejemplo el sistema francés y que había sido un caos, ¿no? Yo soy a favor de las cuotas 100% en tanto sean necesarias
y para que no sea necesaria se exige un cambio cultural. No olvide que en la siguiente emisión de Entérate continuaremos con más del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en Oaxaca. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.